esta tarde que nos permite Él estar reunidos para escuchar su palabra, para alegrarnos, gozarnos, alentarnos los unos a los otros. Gracias. Damos gracias al Señor por la palabra que escuchamos, ¿cierto? Con radio de nuestro hermano Claudio, como también el domingo anterior. Que el Señor siga dándole luz, gracias, para que el día de mañana también sea cierto, y ya es un hombre que tiene la palabra de Dios en el corazón. Y eso es lo que hace un creyente. Cuando la palabra llega al corazón, lo único que quiere es proclamarla, lo único que quiere es predicarla, porque así como decía nuestra hermana María, la Madre del Señor, grandes cosas nos ha hecho el poderoso. ¿Ha hecho grandes cosas contigo el poderoso, hermano? Amén. ¿Ha hecho grandes cosas con tu vida? ¿Te ha salvado, te ha redimido, te ha rescatado? Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Jesús, el Señor, ha hecho grandes cosas con nosotros. Hermanos, esta mañana hablaremos de la resurrección del Señor Jesucristo. No por un tema de tradición. Pensaba esto en esta mañana, que esta fecha, ¿cierto?, se habla de la Pascua, la muerte y resurrección de Cristo. Nosotros no hablamos de esto porque lo estableció alguna iglesia. No hablamos y no tenemos estas fechas porque a algún hombre importante se le ocurrió determinarla en el calendario nuestro. No hablamos nosotros de la muerte y resurrección de Cristo como para hacer algún tipo de algo bonito, simplemente que suene lindo. Hermanos, nosotros hablamos de la muerte y resurrección del Señor Jesús porque fue un hecho real, fue un hecho verdadero. Jesús realmente murió y Jesús realmente se levantó de entre los muertos. Y la vida que tú tienes en el corazón en estos momentos por creer en el Hijo de Dios es una vida de resurrección. Es una vida que nunca va a tener, no lo tienen los incrédulos, no la tiene el mundo, no la tienen los impíos, no la tienen los que ofenden a Dios, no la tienen los que ofenden a Dios. Esta vida de resurrección la tienen solo los creyentes. Y yo he creído en el nombre del Señor Jesús. ¿Y quién más ha creído acá? Hermanos, testificarlo es algo que sale y nace de tu corazón, porque esta vida en tu corazón es una vida real, hermanos. La vida del Espíritu de Dios es una vida real, es una vida que vino a morar, a ser morada en ti, para nunca más separarte de Dios. Dice la Escritura que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Un sello en tu corazón que dice que tú no eres del mundo, que tú eres de Dios. Antes estabas extraviado y perdido, pero ahora tú eres hijo de Dios. ¿Te alegra esta noticia? Amén. ¿Te alegra, hermano, que después de estar extraviado, ahora eres una hija y un hijo de Dios? Bendito sea el Señor, hermanos. El Evangelio de Lucas habla de esto, hermanos, en el capítulo 24. Como dice ahí en la imagen, ¿cierto? El Evangelio de Lucas. Los evangelistas, hermanos, fueron testigos oculares, testigos que estuvieron allí cuando el Señor Jesús caminó por las calles de Nazaret, caminó por las calles de Belén, caminó por Galilea. Los evangelios relatan esto, hermanos. Relatan la bendición que fue poder encontrarse con el Dios encarnado, con el que hablaban los profetas, con el que hablaba Moisés, con el que hablaban aquellos que fueron inspirados por el Espíritu de Dios para hablar del Mesías. Dice así, hermanos, el texto. Dice,
el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Mis hermanos, visitas que están presentes también, pensemos, imaginémonos lo que ya el Señor Jesús había padecido. Es difícil dar un salto inmediato a su resurrección sin hablar un poco antes de su muerte. Hermanos, describir la muerte de Jesús es una tarea muy difícil. Describir al Jesús maltratado, escupido, ensangrentado, latigado, clavado, azotado, ofendido, burlado, no es fácil, hermanos. Estamos frente al Santo Hijo de Dios. Estamos frente al justo. Iglesia, estamos frente al autor de la vida. Estamos frente al que te creó. Estamos frente al que hizo los cielos y la tierra. Estamos frente al Elohim. Estamos frente al Shaddai, al Yahvé, al Dios del Antiguo Testamento. Está allí siendo maltratado y ofendido y escupido por sus criaturas. Ese es Jesús. Difícil es la tarea para los que tratan de graficar a través de películas en este tiempo, a través de relatos. Quedan cortos, hermanos, en la imaginación, porque el sufrimiento del Hijo de Dios no solo fue físico, que ya era algo sumamente terrible. Contar puedo todos mis huesos, decía el salmista, profetizando del Hijo de Dios. Mi corazón se derritió como cera. Oh, toros me rodean. Reparten entre sí mis despojos. Echan suertes con lo que cubría al Señor. Desnudo estaba en la cruz, sufriendo por ti y por mí. ¿Te lo puedes imaginar? ¿Te lo puedes imaginar, hermano? ¿Puedes imaginarte el sufrimiento de Jesús por pecadores como nosotros? Es algo inimaginable, hermano. Indescriptible el sufrimiento del Hijo de Dios. Pero así fue. Él sufrió, hermanos, y como se nos decía la palabra, esto es tan personal que tú puedes decir, haz tuyo esto. El Señor murió por mí. ¿Puedes decirlo? El Señor murió por ti. Hermano, esto es personal. En la mente del Señor Jesús no estaba distraída pensando cualquier cosa. Estabas tú en su corazón. Como tal cual sumo sacerdote, entraba a ofrecer sacrificio en el templo con las 12 tribus de Israel aquí pegadas en su pecho. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. No podía entrar otro ni enfrentar la muerte. No podías tú, no podías hacerlo. Jesús pagó el precio de nuestro rescate. Descendió a las partes más bajas de la tierra para declararle a la muerte y a Satanás que Él era el justo y lo venció. Jesucristo venció a la muerte que atormenta por generaciones a la humanidad. Jesús la derrotó. Es por eso que nuestra fe está firme en una victoria segura. No es una victoria, no es algo, no está en la imaginación, hermanos. No es una imaginación, no es una filosofía, no es un invento de hombre. Jesús realmente murió en la cruz del Calvario. El madero que cargaba era lo que debíamos cargar nosotros. Pero Él quiso morir, hermanos. Nadie le quitó la vida. Él puso su vida. Él solo puso su vida. Las cosas que sucedieron, todas ya estaban determinadas por el anticipado consejo de Dios. Jesús fue a la cruz porque así había sido determinado por Él. A Él no lo mataron los romanos.
Fueron herramientas que culturalmente se dieron en ese tiempo, pero Él fue voluntariamente a la cruz. Algunos comentan y dicen que si Jesús no hubiera entregado su espíritu cuando clamó al Padre allí, probablemente no hubiera muerto. Pero Él dijo, Padre amado, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así fue y expiró por causa nuestra. Entonces, hermanos, el primer día de la semana, dice, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Hermanos, entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas, dice, ¿qué dice? Perplejas, hermanos. Quedaron perplejas, asombradas. Si nosotros lo sepultamos aquí hace 3 días, lo trajeron, estaba la guardia romana allí, estaba la piedra allí, pero dice que ellas quedaron perplejas por esto. Y aquí dice, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Cuando nosotros encontramos en las Escrituras, hermanos, la descripción de seres resplandecientes, ángeles, tenemos que tomar mucha atención, porque por boca de ángeles también Dios entregaba su mensaje. Por boca de ángeles también Dios hablaba a la humanidad. ¿Quiénes fueron los que anunciaron cuando el Señor Jesús iba a nacer en Belén? Ángeles, huestes celestiales, cantaban o hablaban y decían, paz a vosotros y buena voluntad para con los hombres. Los ángeles anunciaron a Jesús. Los ángeles estuvieron con el Señor Jesús cuando también sufriendo allí estaba en el huerto de Getsemaní. Los ángeles lo fortalecieron cuando dice la Escritura que él sudaba gotas de sangre por lo que tenía que enfrentar. Los ángeles estuvieron ahí cuando él fue tentado en el desierto para fortalecerlo. Por eso es que nosotros cantamos que Jesús fue manifestado en carne, predicado a los visto de los ángeles, hermanos. Los ángeles fueron testigos de que su Dios que eternamente habían adorado se había encarnado, hermanos. Visto de los ángeles. Ahí estaban dando testimonio del Hijo de Dios. Las palabras de los ángeles debemos tomarlas muy en cuenta. Dice así, miren. Junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, que era una manera muchas veces que ellos se daban a mostrar en ciertas ocasiones. ¿Se acuerdan también cuando fueron estos varones a avisarle a Lot que Sodoma y Gomorra iba a ser destruida? También eran varones enviados por Dios para sacarlos de allí. De esta misma manera estos estaban acá para decir algo, hermanos. Dice, junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, dice, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, hermanos, miren lo que les dijo estos ángeles. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hermanos, tú tienes un testimonio real. Jesucristo vive, hermanos. Jesucristo ha resucitado de los muertos. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. El sepulcro del Hijo de Dios está vacío. Todos han muerto.
Hermano, menciona a quien sea. Menciona al hombre que sea, por más poderoso que haya sido. Sus huesos están allí. Pero el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo no está ahí. Ha resucitado. Jesús ha resucitado, hermano. Jesús se levantó de entre los muertos. Hermano, si quieres, levanta tu mano, hermano. Jesús se levantó de los muertos. Esa es tu victoria. Jesús resucitó de entre los muertos. Hermano, qué gloriosa realidad. Jesús vive, hermano. Jesús vive. Aleluya. Jesús vive, vive, hermanos. Él no está en la tumba. Él no está en el sepulcro. Jesucristo se levantó de entre los muertos. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Ha resucitado el Señor. Sí, Señor. Qué precioso, hermanos. Sino que ha resucitado. Acordaos, dice, de lo que habló cuando aún estaba en Galilea. Acordaos. ¿Qué les decía el Señor Jesús cuando estaba en Galilea? Qué precioso es que el Señor, por su Espíritu, nos tiene que recordar estas cosas. Es necesario, dice, que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres, pecadores, hermano, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Hermanos, la expresión entregado en manos de hombres pecadores es algo que merece una detención un poco. Hermanos, cuando tú cuidas algo, cualquier cosa, no lo sé, algo material, tú te esmeras en cuidar aquella cosa, no sé, la cuidas, la arreglas. Yo me imagino al padre, hermanos, amando a su hijo. Los que son padres también aman, cuidan a sus hijos. El Padre Santo, el Hijo Santo, el Hijo que no tenía mancha, que no tenía culpa, fue entregado en manos de hombres pecadores, con sus manos manchadas, hermanos, con sus manos sucias. Hombres pecadores mataron al santo, mataron al justo, al que no tenía pecado. Así fue lo que le sucedió a nuestro Señor Jesucristo. Entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado. ¿Cuánto tiempo estaríamos describiendo con la reverencia que merece entender lo que es la crucifixión? Entender lo que es ser crucificado. Una de las torturas más terribles que el Imperio Romano tenía en ese tiempo. Vergüenza sufrió nuestro Salvador, como hemos dicho, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces dice, qué precioso, dice, ellas se acordaron de sus palabras. Y acá hemos comentado otras veces que la palabra de Dios es tan fiel, es tan verdadera, no hay errores en ella, no hay contradicción, relata tal cual fueron las cosas. Y en el tiempo del Señor Jesús, hermanas presentes, me dirijo a ustedes por un momento. ¿Cuántas hermanas hay aquí? Levanten su mano. ¿Cuántas hermanas hay aquí? Amén. Habemos varias hermanas. Gracias, Señor. Hermanas, en el tiempo del Señor, en esta cultura judía, la palabra de las mujeres, el testimonio de las mujeres, no era tomado en cuenta. No era tomado en cuenta. Así eran los tiempos del Señor.
Los hombres veían las cosas solamente. ¿Y por qué menciono esto? Porque algunos que cuestionan la Escritura, la alta crítica que le llaman, no, esto es un invento de hombre. No, esto es un invento de... Si hubiera sido así, no hubiera puesto en el relato a mujeres viendo por primero. Fueron ellas las primeras que fueron a ver el sepulcro. Fueron mujeres. Si esto fuera mentira o hubiera sido algo tan urdido, tan astutamente escrito, una persona no hubiera puesto mujeres ahí porque el testimonio de las mujeres no era creído. Pero como el relato es tan fidedigno, es tan real, que sucedió de esa manera. Las primeras que vieron el sepulcro vacío fueron mujeres. Y ustedes, mis hermanas presentes, unos dicen, bueno, es verdad, no pueden quedarse en silencio con esta verdad. Los hombres en una congregación, en un ambiente, no tienen mayor derecho de proclamar las verdades de Dios. Tú también la tienes, hermana querida. Tú también tienes el derecho, porque es verdad, de decir que Jesús ha resucitado. Amén. ¿Hay una hermana que lo pueda decir? Jesús ha resucitado. Aleluya. Jesús ha resucitado. Amén. Aleluya. Porque ellas vieron primero que el sepulcro estaba vacío. Es importante analizarlo eso, hermana. Ellas fueron las primeras que vieron esto. Es necesario, dice. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y miren, y aquí vamos a confirmar lo que decía un poco. Y volviendo del sepulcro, dice, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Mire, ¿quiénes eran estas mujeres? Y cómo el Señor permitió que quedaran registrados sus nombres. ¿Quiénes eran? María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas. ¿Quiénes dijeron estas cosas? ¿A quiénes? Los apóstoles, hermanos, quienes estuvieron con el Señor, quienes vieron su ministerio, quienes escucharon sus palabras, quienes tuvieron tantos momentos íntimos con Él. Miren lo que dijeron. Más a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Eso es más o menos lo que sucedía. No las creían, les parecía locura. Las hermanas, ellas recordaron las palabras del Señor porque los ángeles le hablaron, mas los apóstoles no las creían. ¿Qué tuvo que ocurrir? Dice, pero levantándose Pedro, el apóstol Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Me imagino la alegría del apóstol Pedro, que no les creyó a las hermanas. Tuvo que verificarlo y se fue maravillado porque el Señor, el que él había negado, resucitó. Era verdad lo que decía. Me imagino su corazón compungido, Señor, te negué, pero ahora veo tu tumba vacía. Se fue maravillado también a proclamar esta verdad. Amén. Bendito Jesús, hermano. Amén. Bendito nuestro Salvador. Yo quisiera, hermanos, en estos minutitos que quedan, confirmar un detalle que me llamó mucho la atención. Dice, levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró, vio los lienzos, dice, los lienzos solos. Otro evangelio, que es el que yo igual le pedí a mi hermana que buscara, que describe lo mismo. Juan 20, si no me equivoco, sí, que también habla de lo mismo, dice lo siguiente, mire, confirmando la misma
La misma historia, 21 voy a leer para llegar a este punto. Dice, primer día de la semana, aquí confirman las mismas hermanas que estaban ahí. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Este es otro evangelista, otro testimonio que verificaba la misma situación, hermanos. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo has puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego Simón Pedro, tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado, presten atención en este detalle, sino enrollado en un lugar aparte. Hermanos, eso tiene un significado bien especial. Hermanos, en la cultura judía, en el tiempo, en la cultura, en el tiempo del Señor, existía una costumbre entre el amo y el siervo, entre el dueño y el esclavo, que cuando servían las mesas, ¿cierto? El siervo, el esclavo, tenía que hacerlo a la perfección. Era su amo que le estaba sirviendo la mesa. Entonces, él tenía que estar ausente después de poner la mesa para que su amo, solo él, se sentara a la mesa y comía, ¿cierto? Pero el siervo observando cómo lo hacía, porque ellos tenían unos lienzos que le llaman, que había dos formas que tenían un significado, porque el siervo no le hablaba directamente, el amo, perdón, al siervo no le hablaba directamente en este caso. Y habían dos maneras de poner como una servilleta, digámoslo así, con un nudo, y el amo se paraba, y si el siervo veía ese nudo, él decía que había terminado. Y él entendía que su amo había terminado y después él podía sentarse a la mesa. Así era en la cultura. Pero había otra forma también, que no era un nudo el que hacía la servilleta, que con el que se limpiaba la barba, los dedos, ¿cierto? Sino que no la dejaba con un nudo, sino la dejaba doblada o enrollada, como dice este texto. Y el siervo entendía que el amo no había terminado, sino que iba a volver a servirse. Hermanos, el Señor Jesús dejó los lienzos enrollados, doblados, y Pedro lo entendió inmediatamente. Jesús ha resucitado, pero el Señor Jesús también va a volver. Qué precioso, hermano. Pedro lo entendió, el Maestro está y también ascendió a los cielos, pero el Señor Jesús va a volver, hermanos. No solo murió, no solo resucitó, el Señor Jesús vuelve por la iglesia. Tu esperanza es gloriosa, hermanos. Yo pensaba ayer cuando cantábamos, es que no podía ser de otra manera. No podía haber otra expresión de gozo. Si al que le cantamos, le adoramos, le creímos, está por su espíritu y pronto le veremos. Y pronto le contemplaremos. Y pronto estaremos siempre con el Señor. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alienta a tu hermano. Aliéntalo. ¿Cuántos llegarán? ¿Cuántos vendrán? ¿Cuántos en el proceso de ser creyentes caerán? ¿Cuántos se apartarán? No lo sabemos, pero estarán allí. La responsabilidad nuestra en el amor inconmensurable que Dios ha derramado es que restauremos, que levantemos, que nos abracemos y unidos esperemos a Jesús. Bendita es esta esperanza, hermanos. Jesús murió, Jesús resucitó y Jesucristo volverá. Bendita sea su palabra.